que al principio uno ve a Krishna, por ejemplo, cuando va al templo, en el templo ve una atmósfera espiritual, en las deidades y todo eso, o en una reunión donde están los devotos, y uno siente que sirve a Krishna cuando sirve a los devotos, pero en realidad no hay nada separado de Krishna. Por eso ese verso del Bhagavad Gita, que describe la mente de una persona perfecta, dice, Vidya Vinaya Sampane Brahmanega Vihanstini, que el sabio ve, a Dios lo ve en todas partes. Gavi significa vaca, brahmana, brahmané. Lo ve en un brahmana, lo ve en una persona santa. Sunichaiva Swapakecha lo ve tanto en el que come el perro como en el perro mismo. Eso es una persona que tiene vidya. Brahmavidya es el que entiende el alma. Ve a Dios y ve el alma en todas partes. Entonces, él nunca, una persona santa o sabia, no se siente nunca separada de Krishna y no piensa que haya alguna cosa que haga que esté separada de Krishna. Eso es lo que se espera de nosotros cuando evolucionamos en la vida espiritual. Que no podamos separar nada de Krishna. Al principio la mente lo separa, porque uno está acostumbrado a hacer todo para uno. Es egoísta. Eso se llama ahankar. Ahankar significa que yo actúo para el cuerpo, porque yo creo que soy el cuerpo. Pero cuando entiendo mi identidad espiritual, yo ya entiendo que todos los seres son espirituales, que más allá de la forma del cuerpo, adentro hay un alma espiritual. Entonces, una persona buena, por ejemplo, es compasiva con un perrito, con un gatito, porque es buena, entonces siente que, bueno, tiene que ayudar al perrito, al gatito, ¿no? Al pajarito. Pero una persona santa ve mucho más que eso. Ve que dentro del perro, del pájaro o del gatito, hay un alma espiritual que es igual a él mismo. Igual, exactamente igual. No es que no hay ninguna diferencia. Está dentro de un cuerpo por karma, porque por las actividades previas tomó el cuerpo de un animal, pero es un alma con toda la misma potencia que cualquier otro alma espiritual. Entonces él ve el prójimo, para él es igual si es un perro a si es un brahmana, si es un santo o si es un insecto. Para él el prójimo está en todos lados. Entonces también él ve el Paramatma, entonces él siente que Dios vive adentro de todos los seres. Entonces es muy respetuoso con los otros seres y está siempre al servicio de los otros seres. Entonces esto es lo que amplía su visión de servicio, porque al principio el servicio está restringido a una concepción mucho más local, el templo o las cosas que uno hace en un momento del día, como cantar Hare Krishna o algo así. Perdón, ¿alguien dijo algo que yo no escuché bien? No, no, nadie, nadie. Fue una tos nomás. Ah, perdón. Bueno, entonces es así, y después cuando ya la conciencia se amplía, la visión de Dios es mucho más profunda, ¿no? Pero uno no se tiene que preocupar tanto por esto es algo gradual, o sea que siempre uno va a estar en alguna instancia, ¿no? Pero lo bueno es que si uno comienza a practicar, gradualmente va subiendo en su estado de conciencia. El servicio devocional lo permite porque a la medida que los pecados se queman, la visión se vuelve más clara. Si los pecados no son destruidos, la mente está siempre muy perturbada y siempre quiere algo. Y entonces no se puede pensar ni en el alma ni en Dios. O se vuelve, el pensamiento en Dios es algo fanático, algo, a veces se vuelve fundamentalista o simplemente una creencia. Para salir de esa concepción, eh, digamos, imperfecta de Dios,
uno tiene que practicar el yoga. El yoga es eso lo que le da a uno, ¿no? En este caso, el bhakti le da a uno esa percepción. Uno tiene que hacerlo con un poco de optimismo, digamos, y continuidad. Eh, una pregunta, pero ¿cómo se entiende, por ejemplo, entonces la mente creadora, ¿no? Por ejemplo, yo estaba pensando en George Harrison, ¿no? Que bueno, era Hare Krishna, y él hasta el último momento está creando. O sea, está buscando resultados en este mundo, tal vez para trascender, ¿no? A través del arte. Y eso no es ningún pecado. No, no, ¿Eh? no, porque, por ejemplo, vayamos a los grandes devotos, bueno, de hecho Harrison era un devoto, pero pensemos, por ejemplo, devotos de las escrituras. El caso de Arjuna es muy, muy interesante, porque Arjuna era un militar, Ujú. pero no era cualquier militar. En su época Arjuna era famoso como cuando hoy hablan, no sé, se habla de una persona famosa, como qué sé yo, de Messi, de Mbappé. Que está en el Mahabharata, ¿Cómo? que está en el Mahabharata, Está Arjuna. en Mahabharata, exactamente. Entonces, son los protagonistas de ese Mahabharata. Entonces, era muy famoso él y los hermanos decir Arjuna, ¿no? Cuando él le revela, por ejemplo, ellos están en el exilio y hay un rey, que ellos están de incógnitos en un reino, y él le dice, los tratan de exhortar al rey que pelee, y el rey tenía miedo y no quería pelear. Y en un momento, no, para no hacer larga la historia, le digo la conclusión de esto, ¿no? Ellos le revelan quiénes son. Le dice, yo soy Arjuna, él es Bhima, ellos son Nakula y Sahadeva, mis hermanos, y acá está el rey del mundo, Maharaj Yudhishthir. Y el rey este no lo podía creer. Preguntó varias veces y decía, no, no es posible. Hasta que ellos no se pusieron las armas celestiales, las armaduras celestiales que usaban ellos, usaban unas armaduras muy, muy increíbles. Y le mostró las armas que tenían, que eran armas celestiales. Ellos no creí, no, el rey no creía, porque, claro, eran personas muy famosas, muy, pero muy famosas. Entonces pensemos en Arjuna, que era un guerrero. Un guerrero pelea, no hace otra cosa, no reflexiona sobre el ser. Justamente Arjuna alcanza la perfección llevando, llevando a la perfección su actividad, ¿no? Él era increíblemente apto para la guerra. Había en su época unos 3 o 4 guerreros invencibles y uno de ellos era Arjuna y quizás el mejor. El otro era Bhismadeva, el otro era Dronacharya, el otro era Karna, ¿no? No es que había tantos en ese nivel. En ese nivel estaba, el top eran esos guerreros, eran invencibles. O sea que eran muy, esto no sería creatividad, pero idoneidad sí, eran muy idóneos en lo que hacían y lo hacían, llevaban a la perfección lo que hacían. Y sabemos que hablaban de la guerra, porque, por ejemplo, en el Mahabharata, justamente, se menciona que cuando Drishtadyumna los sigue, cuando ellos raptan a Draupadi, Drishtadyumna, que es el hermano de Draupadi, los sigue hasta el escondite de ellos. Ellos estaban disfrazados de brahmanas, pero ya Drishtadyumna había sospechado que no eran brahmanas, sino que eran los pándavas disfrazados de brahmanas. Y entonces escuchó un poco de lo que hablaban. Y al escuchar la conversación se dio cuenta que sí, que no eran brahmanas, eran militares. Porque ellos solamente hablaban de guerra, de armas, de estrategias. ¿Mm? Entonces, pero ¿qué hacían? Lo que hacían lo hacían por cuestión de deber, solamente. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero por ejemplo, más reciente, la época del señor Chaitanya. Había un devoto del señor Chaitanya que era un asesor del rey musulmán. O sea, que ni siquiera estaba en el ámbito védico, digamos. Estaba sirviendo a un rey musulmán. Y
lo estaba asesorando en medicina, pero por alguna razón él vio una pluma de pavo real. Y este devoto del señor Chaitanya era un Premabhakta, era un alma muy, pero muy avanzada. Cuando vio la pluma de pavo real, se acordó de Krishna. Entonces se cayó al piso y empezó a temblar. Agarró un estado de éxtasis. Y entonces el rey musulmán se acercó, lo trató de reanimar, intentó reanimarlo, le dijo, ¿qué te pasó? Y él, para disimular o tratar de disimular, le dijo, lo que pasa es que tengo epilepsia. ¿Tengo qué? Entonces, claro, cuando le dijo que tenía epilepsia, el rey, que era muy inteligente, no le creyó. Los reyes musulmanes tienen fama de ser muy inteligentes, y lo eran y lo son. Entonces le dijo, yo no creo que sea eso. Me pareció que era algo asociado a lo espiritual lo que te pasó. No, 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 tengo epilepsia. Y el rey no le creyó, ¿no? Pero nosotros pensemos que él no estaba ni siquiera haciendo una actividad externamente, no era algo espiritual lo que estaba haciendo. No es que estaba haciendo una meditación yoica, estaba glorificando a Krishna, nada, estaba instruyendo al rey musulmán en medicina. Pero él estaba cumpliendo con su deber. No estaba pegado a lo que hacía, lo hacía para Krishna. Bueno, esa era su situación de vida y le había tocado eso, ¿no? Y lo hacía. Sin embargo, tuvo un estado de éxtasis solo por ver una pluma de pavo real. El caso mucho más reciente es Bhaktivinoda Thakur. Era juez de la Suprema Corte de Orissa y era un devoto puro. ¿Por qué estamos tan seguros que Bhaktivinoda Thakur era un devoto puro? Porque Gaura Kishore Das Babaji, que vivía en la selva, lo consideraba su guru. Y Gaura Kishore Das Babaji decía que las personas que vivían con él en la selva eran impostores. Los otros Babajis que estaban en la selva decían que eran impostores, que se disfrazaban de renunciantes y estaban pensando en mujeres todo el día. Eso decía Gaura Kishore Das Babaji, que era un hombre muy grande, tenía 140 años de edad. Y había adoptado como guru a Bhaktivinoda Thakur, que lo consideraba una persona santa. Bhaktivinoda Thakur tenía 10 hijos, era juez de la Suprema Corte de Orissa y era una persona muy adinerada. Pero evidentemente no estaba apegado al mundo, porque si no, Gaura Kishore Das Babaji no lo hubiera considerado su guru. De hecho, cuando estudiamos nuestra asociación discipular, el maestro espiritual de Srila Prabhupada es Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es el hijo justamente de Bhaktivinoda Thakur. Y el maestro de Bhaktisiddhanta Sarasvati es Gaura Kishore Das Babaji. Y el guru de Gaura Kishore Das Babaji es Bhaktivinoda Thakur. No tiene nada que ver la actividad que hace un devoto. Lo que tiene que ver es si está pegado o no a lo que hace. Si no está pegado, entonces su acción es perfecta. Hay muchos ejemplos más, pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud. No se queden con dudas. Si no me entendieron algo, me preguntan. Pues después pasan algunos días para que podamos hablar. Bueno, parece que no, Prabhu. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Krishna Bhakti, también. Bueno, gracias a gracias a todos ustedes por invitarme y por escuchar. Así que por permitirme ocuparme en el servicio de Krishna. Gracias. Haribo. Bueno, gracias a Prabhupada. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna.